valorar y agradecer al Señor siempre. Desde el sábado en el Medio Oriente, en Israel, desde la Franja de Gaza hacia en el sur de Jerusalén, está dándose una situación ahí de misiles. Más de 500 han sido lanzados desde la Franja de Gaza o los palestinos hacia Israel, a la parte sur. Y eso no ha parado hasta ahora. Todavía siguen lanzando. Israel obviamente está también haciendo ataques quirúrgicos, ¿ya? Ahí para, lamentablemente, mucha gente inocente ya va a morir. En el lado de Israel, ya por estos misiles, creo que ya van 3 o 6 muertos, ¿ya? Y por el otro lado también van otros pocos, y también producto de los mismos, la misma ineficiencia de estos palestinos en lanzar los misiles que caen en su propia tierra. Entonces, lamentablemente eso se está dando, y esperemos a ver qué va a decir la comunidad internacional, ya, con este grupo de Hamas y todos sus secuaces ahí, que lo único que quieren es la muerte, ¿ya? La muerte de inocentes, ¿ya? Entonces, eso es para que estemos orando tanto por la gente que está al otro lado, como también por los que están acá en Israel, ¿ya? Para que Dios en su gracia permita que esto se detenga, y también que aquellos que están provocando esto reciban el justo juicio, ¿ya? Si no es en esta vida, es en la próxima, como decía el gladiador, pero va a ocurrir. Pero por ahora hay cristianos ahí, tanto en un lado como en otro. Entonces debemos estar orando. Y también orar por lo que está pasando en Venezuela. Seguir orando, porque el asunto no pinta para bien, ¿ya? Entonces, lamentablemente, eso va a provocar también mucho dolor, mucho sufrimiento. Y de todo lo que ya ha provocado va a haber mucho más. Entonces, oremos también por ellos. Por eso, nosotros como iglesia tenemos eso, tenemos que tener a esa gente en oración. A lo mejor no podemos, ni vamos a enviar misiones, ni vamos a enviar miles y miles de dólares, pero sí podemos orar para que Dios utilice a las personas que están allá, o a otros que puedan también, ¿ya? Y estar ahí, ayudar también en estas diferentes crisis. Bueno, nosotros vamos a terminar hoy día con Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a llegar hoy día al final de este libro de Pedro, ¿ya? Que es un libro que nos ha hablado bastante de sufrimiento, porque el enfoque está en el sufrimiento, pero va a terminar aquí, en este capítulo 5, comenzando al versículo 10, a su conclusión. Y la conclusión que tiene el apóstol es una conclusión de esperanza, de gracia, de paz, para aquellos que están en Cristo Jesús. O sea, la gente hoy día, lamentablemente, desaprovecha la gracia de Dios. Rechaza la gracia de Dios. Y al rechazar la gracia de Dios, y cuando decimos rechazar la gracia de Dios, todo lo que de Dios procede de gracia por medio de Cristo Jesús. Entonces lo que la gente hace es rechazar a Cristo Jesús, y cuando rechazan a Cristo Jesús, entonces no van a encontrar paz, no van a encontrar esperanza, no van a encontrar la misericordia de Dios. Porque es a través de Cristo Jesús, es a través de Él que se da todo eso. Entonces aquí el apóstol termina esta carta hablando acerca de esto. Vamos a leer del versículo 10 al 14. Y luego vamos a ir de atrás para adelante, o llamarlo así, del 14 hasta el 10, para terminar. Dice, más el Dios de toda gracia. Esta es una de las
únicas veces en donde aparece esta referencia al Dios de toda gracia. La otra es al Dios de toda consolación. Aquí es Pedro hablando acerca de Dios de toda gracia. Y esa es la perspectiva que vamos a tener, hablar de gracia. Uno de los temas que más nos debe llenar y como distintivo de iglesia es que somos una iglesia que está fundada en la gracia de Dios. Tanto para recibir la gracia de Dios como para dar la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, pero permanecemos firmes por la gracia de Dios. Y a la vez también damos la gracia de Dios a otros. Entonces aquí el apóstol Pedro va a hablar de algo que él aprendió en su práctica. En lo que él nos va a mostrar aquí. Y vamos a ver de la vida de este hombre. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada o antepasada con qué personaje usted se identificaba? Bueno, Pedro es uno de los personajes que más nos identifica como cristianos. Todos nosotros de una u otra forma somos Pedros. Y en todo lo que Pedro nos ha exhortado, él falló en todo. ¿No se identifica usted con él? Pues yo no he fallado en nada. Bueno, el que no ha fallado en nada es porque no ha hecho nada. Es una momia. ¿Ya? Pero él falló, pero vemos también cómo Dios restaura. Y cómo Dios vuelve a usar. Y cómo a través de eso él dice, hey, se puede. Se puede. Entonces de eso es lo que va a hablar él aquí. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuándo viene la gloria? Después del padecimiento. No espere gloria primero, sin haber usted pasado por medio del sufrimiento. Hoy día se enseña un evangelio diferente. ¿Ya? No quieren cruz, no quieren corona de espinas. Quieren solamente trono. ¿Quieres eso? Tienes que pasar por lo otro. Y dice aquí que es poco tiempo. Romanos 8:18, 2 de Corintios 4:17 también dice lo mismo. Entonces nunca debemos ver este sufrimiento en el que estamos hoy día como algo que va a durar toda la existencia. No, es por un poco tiempo. En relación a la eternidad, nada. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol da por finalizada, concluida la parte formal de su carta. Y luego dice, y probablemente estos versículos 12 al 14 los escribió él de su propia mano, de su propio puño. Toda la otra carta, toda la otra parte de la otra carta, de esta carta está escrita por un hombre llamado Silvano. ¿Ya? El griego de esta carta es el más excelente de los griegos que existen. Por eso muchos dicen, ay, que Pedro no debió escribirla. Claro, si la dictó a Silvano, Silvano era griego. Entonces perfectamente él le dio todo ese asunto de la técnica para escribir y todo lo demás y usando las palabras justas. Dice aquí, por conducto de Silvano, ¿ya? O sea, él dictó esta carta y probablemente este hombre fue el mensajero también. Y vamos a ver que este Silvano es el mismo Silas, ¿ya? Que andaba con Pablo. Dice, a quien tengo por hermano fiel, y subraye eso. Silvano fue el segundo toda su vida. Toda su vida. Él siempre estuvo a la sombra o de Pablo o de Pedro. Y nunca le incomodó. Y por eso Pedro aquí declara de este hombre, y que son palabras que yo creo que todo cristiano debería anhelar escuchar algún día. Hermano fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y este fue este hombre. Dice, os he escrito brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ve, la gracia de Dios de toda gracia. Si usted quiere estar verdaderamente en Dios, tiene que venir a través de Cristo Jesús. Y usted, al estar en Cristo Jesús, usted está en la verdadera gracia. Y usted puede estar firme en esa gracia, en la cual estáis, dice. La iglesia
que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, fíjense, aquí menciona a otro hombre. Aquí vamos a ver. Mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pablo habla de ósculo santo. Aquí habla de ósculo de amor, de beso. Y vea cómo termina. Una carta de tribulación, una carta de sufrimiento, una carta de persecución. Y vea en la terminación que da el apóstol Pedro. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Dice, así sea. Entonces el apóstol aquí comienza a terminar esta carta y fíjese, nos da algunas ideas. Empezando ahí en el versículo 12, nos habla de este hombre Silvano. Como dije, este Silvano es el mismo Silas, aquí. Es el nombre Silvano, es el nombre romano para el griego Silas. Es la transliteración de ese nombre. Este es el mismo que comienza el apóstol Pablo o a salir con el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Se acuerda cuando se divide el grupo? Bernabé quería ir con Marcos, Marcos. ¿Ya? Quería llevarse a Marcos. Y Pablo dice de ninguna manera porque nos abandonó. Entonces dice que hubo una diferencia grande, se separaron y Pablo tomó a Silas. Dice que era profeta, ¿ya? Un hombre de respeto dentro de la comunidad cristiana en Jerusalén. Y fue llevado con él hasta su segundo viaje misionero. De este es el que habla aquí. ¿Ya? Bernabé se fue con Marcos a Chipre, y porque de allá era original, y se fue a Asia Menor. ¿Ya? ¿Y se acuerdan ustedes cuando estaban en Filipos? Dice que fueron tomados presos y fueron golpeados. ¿Ya? Fueron golpeados. Este mismo hombre es aquí, al que el apóstol Pedro está diciendo a o por medio de he escrito la carta, y también por medio de les estoy enviando esta carta. ¿Ya? Esta carta. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que nos dice que este hombre, ¿ya? Es fiel, dice hermano fiel. Hermano fiel. Y como dije, de estos son los que necesitamos en la iglesia. Silvano es uno de los que la iglesia nunca puede prescindir. Se necesitan aquellos hombres que no les interesa la posición. Se necesitan de esos hombres que lo único que quieren es servir. Se necesitan de esos hombres que quieren ocupar el segundo lugar. Pero hoy día estamos viviendo en una sociedad en donde el segundo lugar no es muy bien visto. Pero en el cristianismo el asunto es totalmente diferente. Pablo muchas veces dice, y en una especial en Filipenses dice, me ha sido dificultoso encontrar a alguien que tenga el mismo sentir que yo tengo por la iglesia. Y encontró a uno llamado Timoteo. A uno llamado Timoteo. Y aquí vemos a este hombre que está en este lugar y que está sirviendo como un siervo fiel. ¿Ya? Que estaba ahí completamente entregado a servir. Sirvió a Pablo, ahora está sirviendo a Pedro, el asistente. Él no quería. No quería otro puesto. Y ahí es donde él estaba, y ahí es donde Dios lo necesitaba, y ahí es donde él fue usado. El problema es que hoy día hay algunos que quieren ocupar un puesto y no es el lugar en donde Dios los ha llamado. Porque piensa eso, no todos son pastores, dice. Son todos evangelistas, son todos, tienen algún don en cuanto a ministerialmente hablando. No todos tienen don ministerial. Hay otros que tienen dones de uso, de servicio. Pero dice, hey, debes estar en acuerdo que es el don que Dios te dio. Y eres lo que eres por la gracia de Dios. Entonces no querer buscar algo que Dios no te ha llamado a hacer. Silvano ahí estuvo. Y usted puede llegar al cielo el día de mañana y le puede buscar y le puede preguntar, ¿qué sentiste de ser segundo? ¿Yo segundo? Era para Dios, no para la gente. Porque los puestos los ponen los hombres. Los hombres dicen, este es primero, y no, es Dios dice,
Y Dios tiene un orden, sí, pero los hombres son los que ponen los escalafones. ¿Ya? Si quieres hacer esto, tienes que estudiar allá o tienes que hacer esto. Cuando le dice, hey, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Entonces aquí está este Silvano, pero también menciona aquí a este Marcos, dice, mi hijo os saluda, y habla de la iglesia en Babilonia. Figurativamente puede ser ya sea Egipto, Babilonia o Roma. ¿Se acuerda que miramos eso en la introducción? Y menciona a Marcos, Juan Marcos, ¿ya? El mismo que escribió el Evangelio de Marcos, que en realidad es el Evangelio de Pedro, ¿ya? Pedro usó a este Juan Marcos para que escribiera, ¿ya?, ese Evangelio. Y aquel que había sido rechazado en un momento, ahora está siendo de bendición. Por eso, en la iglesia y en el cuerpo de Cristo, y eso tiene que ver mucho con la gracia de Dios, nadie puede decir, ay, fallé, ya nunca más Dios me va a usar. No es así. En tu trabajo puede ser. Ya, si dañas el trabajo, lo más probable es que te echen, pero en el cuerpo de Cristo puedes fallar y Dios te puede restaurar y te puede volver a usar. Y aquí vemos la vida de este hombre. Silvano y Marcos, que estaban aquí con el apóstol. Fíjate, Pedro no quiere tomar la atención y decir, hey, yo solo aquí. No, él dice que hay gente con él. Y lo pone en estos comentarios al final, fíjate. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. O sea, estamos en acuerdo con Silvano, estamos en acuerdo con Marcos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. En Cristo Jesús. La paz no va a encontrar el mundo. La paz mundial no la va a encontrar el mundo. Es en Cristo Jesús. Es en Él. Y tiene que ver con un cambio de corazón, un nuevo nacimiento. No con maquillar algo, sino un cambio completo. Entonces aquellos que estaban recibiendo y experimentando gran persecución, Pedro les dice aquí, la paz esté con ustedes. Si estás en Cristo Jesús, tú debes experimentar la paz de Dios en tu vida. Tenemos la paz con Dios, Romanos 5.1, pero también tenemos la paz de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. La paz con Dios es la paz de justificación, ya no estamos en guerra con Él. Y la paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuando usted esté en esa aflicción usted puede estar confiado. No es que no tiene problemas, pero usted está confiado en el Señor. Dios guardará en perfecta paz, dice Isaías 26.3, aquellos que en Él confían. De esa paz es la que hablaba Pablo en Filipenses. Esa es la paz que nosotros debemos experimentar en nuestra vida. Y la única manera es si usted está en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces no importa lo que el mundo pueda traer, pero usted puede tener paz en Él. ¿Ya? No va a tener ausencia de problemas, pero va a tener paz en medio de los problemas. Confianza. Ahora fíjense, volvamos ahí al versículo 10. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas son las palabras finales del apóstol a esta iglesia en persecución. Y fíjate aquí, les desea. ¿Cuál es el deseo? No solamente es el deseo del apóstol, no es un buen deseo de que ojalá te vaya bien. Porque a veces nosotros los cristianos usamos el Dios te bendiga ya y es como un amuleto. Dios te bendiga. No, cuando Dios dice que nos bendice, Él nos bendice, no es ojalá. Y aquí Él está poniendo estas 4 palabras y está diciendo que esto es lo que Dios quiere hacer, está haciendo y va a hacer en nuestra vida. Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Dónde? En el Señor. Es ahí. La primera palabra habla de perfeccionar. Y la idea aquí de perfeccionar es restaurar algo a su condición original. Reparar algo. Y esto es lo que hace el Señor. Hacerte completo, repara.
Dice, lo primero es, Dios es el único que realmente puede repararte. No importa el daño que tú puedas traer en tu vida sin Él, Dios la puede reparar. O sea, no hay cosa que Dios no pueda restaurar. No hay vida que Dios no pueda restaurar. No hay matrimonio que Dios no pueda restaurar. No hay relación que Dios no pueda restaurar. El asunto es si nosotros creemos o no. Usted en esta vida se puede estirar y de pronto a un punto se va a romper. Aún así Dios lo puede volver otra vez a unir. Porque ese es el trabajo que hace el Señor. Arreglando. Arreglando y arreglando. Todo lo que está roto, todo lo que está dañado aquí. El mundo puede decir, no, tú ya no tienes arreglo. No, ya el mundo puede decir, no, ya no hay más arreglo, ya no hay más solución para tu matrimonio. Dios dice, yo estoy aquí. Pero la idea de esta palabra también tiene diseño. Y la idea aquí es que Él está haciendo todo perfecto. No así como un monstruo, no, perfecto, todo. Y cuando Él lo termine, vamos a hacer, ¿sabes qué? Cuando lleguemos al cielo vamos a hacer como Cristo. Perfecto. Pero aquí estamos en este proceso. Dios haciendo su trabajo en usted y en mí. Y cuando Él lo termine, no piense usted, ¿y cómo irá a quedar? Si lo hizo Él, perfecto. Si lo estoy haciendo yo, olvídese, puros parches. ¿Ya? Puros parches, puro thriller. ¿Ya? Con puros pedazos, sin ojo, una nariz partida, pero Él lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar a la imagen de Cristo Jesús. Cada día. Así. Hay dos cosas que esto implica. Una es el plan. Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Y eso no es un cliché, es una verdad. Dios tiene un plan hermoso para usted. No sé si usted lo va a ver como hermoso, depende. Imagínese usted a Pedro, a Pablo, apedreado, golpeado, perseguido. Ese plan no era muy hermoso desde nuestra perspectiva a lo mejor, pero era el plan de Dios. Y Dios lo estaba llevando hacia ese lugar. Bueno, lo mismo con nosotros. Dios está trabajando en nuestra vida y Él tiene ese plan y nos va transformando. Y si Dios tiene un ministerio en el cual te va a usar, Dios te va a preparar para que tú estés equipado para ese ministerio. Ese es el plan de Dios. Pero en segundo lugar, en el cuadro grande es hacernos como Jesús. Ese es Romanos 8:29. Como Cristo Jesús. Para eso a los que Él llamó. Para que seamos como Cristo Jesús. Luego dice afirmar. La palabra afirmar aquí habla de establecer, de confirmar. Hacer fuerte o estable. O sea, el Señor quiere que a medida que usted va siendo trabajado por Él, usted comienza a estar estable. Que usted comienza a estar inquebrantable en su fe. Ese es el trabajo que hace Dios. Cuando Dios está haciendo el trabajo, lo que está haciendo es eso, establecerte, hacerte fuerte. No así como, no, fuerte, en su fe. Nada te mueve. Pase lo que pase, tú permaneces firme en su fe. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice, para que seáis afirmados en vuestros corazones. El trabajo de afirmar es establecer nuestros corazones. ¿Ya? No motivados por emociones, sino por la fe. No digo que sean malas las emociones, el problema es cuando somos motivados por ellas. No inquietos por nuestros sentimientos. Porque usted diría, pues, es que a lo mejor, ¿será que Dios me ama o no me ama? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios lo ama. Su fe está arraigada en la palabra de Dios. Y no es lo que usted pueda estar pensando o no es lo que usted pueda estar sintiendo. Por eso hay alguna gente que llegan a las iglesias y dice, no sentí nada. Si anda sintiendo por ahí, de repente va a sentir algo y va a ser feo. Lamentablemente, engañados por completo.
sentimientos, no. Fe, nuestros corazones firmes en la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:17, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Establecidos ya en la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dirección, que hay enfoque en lo que estamos haciendo. Y luego en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, establecidos en la verdad. Eso es el trabajo de Dios. Afirmarnos, hacernos estables, inquebrantables en nuestra fe. Pero también dice que nos va a fortalecer. Y aquí la idea es de hacerte fuerte. De hacerte fuerte. Músculos fuertes. Espiritualmente hablando. ¿Qué lo hace esto? El Dios de toda gracia. Ahí viene su fortaleza. Ahí es donde viene tu fuerza. Es en el Dios de toda gracia. No en lo que yo pueda hacer, no, es en Él. Y Dios dice que usted y yo debemos poner en práctica lo que Él nos da. Entonces Dios quiere desarrollar músculos espirituales fuertes en usted. Y a veces te va a permitir pasar por situaciones en donde sus músculos espirituales sean fortalecidos. Por eso dice esos que tienen las rodillas paralizadas, doblarlas. A veces Dios permite que tú pases por sufrimiento para que te dobles y lo busques a Él. Y hagas trabajar tu rodilla. Aquellos que están depresivos y no están levantando sus brazos, dice, levanten sus brazos. Adore al Señor. Dios trabaja en eso para fortalecernos. Pero por último dice ahí la palabra establecer. ¿Ya? Poner fundamento. Poner un fundamento. Esto es lo que hace la gracia de Dios, es lo que hace el Señor Jesucristo. Dice ser fundados, ser confirmados, ser establecidos. Tener unas raíces profundas en Cristo Jesús. Es en Él. Entonces, ¿quién es el único que realmente puede hacer que tus raíces o tu fundamento esté profundo? Es Dios. Es ahí donde está todo. La raíz tiene que ir hacia abajo para que esté sólida. A veces usted ve árboles que tienen la raíz por encima, tarde o temprano se van a caer. Pero la raíz, entre más profunda esté, más sólida, más firme, y va a mover, pero no va a caer. Entonces, por eso aquí el apóstol Pedro dice que esto es lo que Dios quiere hacer, perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en cada una de las etapas de nuestra vida. ¿Cómo? A través de la obra del Dios de toda gracia. Es a través de Él. Es a través de Él. Fíjate ahí en el versículo 12, ahí al final dice, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y la idea aquí en la cual estáis es firmes, de pie. O sea, si usted no estuviera en la gracia de Dios, usted estaría en el suelo, derribado. Y por eso a veces hay personas que desconocen la gracia de Dios y están en el suelo. Porque no conocen realmente lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí de Pedro? Está terminando esta carta con la gracia de Dios. La próxima semana vamos a comenzar a estudiar la segunda carta de Pedro. Pero fíjate, para adelantar nada más, en el versículo 18 del capítulo 3, que es el final de esta carta, lo último que el apóstol Pedro dice antes de morir es como su testamento. Porque después de esa carta, el apóstol Pedro fue muerto por los romanos. Dice esto, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, el apóstol Pedro entendía perfectamente lo que los cristianos necesitaban. Crecer aquí. Fíjate, no dice crece en santidad, no dice crece en celo, no dice crece en dedicación, dice crece en la gracia y en el conocimiento del Señor. Estas son las últimas palabras de este hombre. ¿Ya?
de este evangelista, de este apóstol, ¿ya? De este pescador humilde, ¿ya? Que poco después de terminar esta segunda carta va a ser crucificado. Termina alentando a sus hermanos a crecer en la gracia de Dios. Lo mismo hizo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 22. La gracia sea con todos ustedes, dice Pablo. La gracia de Dios. En 2 de Timoteo 2.1, Pablo exhorta a Timoteo y le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, sé fuerte. Entonces, tanto Pablo como Pedro tenían esto en mente. Enfatizar la gracia de Dios. ¿Cómo termina la Biblia? Vea lo que dice el último, al final de la Biblia, en Apocalipsis 20, 22, 21, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, esta palabra, gracia, aparece 160 veces en la Biblia. Y más de 120 solo en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que es una palabra que debemos prestar nosotros atención. Y gracia aquí no es el saludo, oh, que te vaya bien, o que tengas buena salud, o la forma típica de terminar o comenzar una carta. No, es sencillamente mucho más. Comprender la gracia de Dios nos va a ayudar a vivir nuestra vida cristiana sin condenación y sin condenar a otros. Porque tú estás parado por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, no puedes venir y decir, no, yo lo que estoy haciendo es increíble, así que, porque usted no hace lo mismo. Y acusamos a otro y no debe ser. ¿Qué es la gracia? La gracia es favor no merecido. Es un favor que usted y yo no merecemos de parte de Dios. Lo que Dios da y las bendiciones que Dios nos da a nosotros no vienen por lo que usted ha hecho, sino que a pesar de lo que usted ha hecho, viene la gracia. A pesar de lo malo que hemos sido, de lo terrible que hemos fallado, Dios nos da su gracia. Entonces, esa es la gracia. El favor inmerecido de Dios para nosotros, que es en Cristo Jesús. Por eso dice, ¿de qué te enorgulleces? Es el regalo de Dios. No es una bendición ganada, no, usted no se la gana, yo no me la gano. ¿Ya? Es un regalo de Dios. ¿Y cómo se expresa esa gracia? Es a través de Cristo Jesús. Ahora, no malentienda la gracia. A veces la gente, es que pastor no sé la gracia porque si no la gente va a empezar a pecar. No, eso no quiere decir que Dios es suave con el pecado. Pero lo que quiere decir es que Dios ha hecho provisión para el pecado. Eso es gracia. ¿Y cuál es la provisión que Dios ha hecho para el pecado? Su Hijo Jesucristo. Morir en la cruz. Todas las bendiciones, todas las riquezas que usted tiene en su vida, que vienen de Él, vienen por medio de Cristo Jesús. Por lo que Jesús hizo, por usted y por mí. ¿Qué hizo Jesús? Hoy día vamos a compartir comunión. Murió en la cruz. Tomó su lugar, el mío. Y murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, limpiados, liberados y pudiéramos tener vida. Y pudiéramos decir, usted está sentado aquí y usted puede estar tranquilo de que usted va al cielo, porque usted ha sido salvo. No por lo que usted ha hecho, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo Jesús hizo. Entonces, esas competencias a veces entre los cristianos, ¿ya? Esos cristianos que son como el policía malo, huío, policía malo, que lo único que anda es buscar, usted quebrantó la ley, hermanos. Eso no está en el estilo de nosotros, ni de lo que Jesús hizo. Juan 8, ¿se acuerdan la mujer adúltera? ¿Quién era el único que podía haber lanzado la piedra? Jesús. Porque Jesús le dice, ¿quién de ustedes no haya pecado, no esté pecando y no vaya a pecar nunca? Lance la primera piedra. ¿Y qué pasó con
Los más viejos, hasta los más jóvenes, uy, ¿verdad que me encargaron leche? Me voy. Empezaron a irse. Ay, ¿verdad el pan? Uy, el cordero. Y se empezaron a ir, nadie quedó. El Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Se fueron. Y el Señor le dice, yo no te condeno, pero ve y no peques más. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que así ha sido Dios con nosotros. Él podía habernos condenado y habernos lanzado al infierno. Y Pedro lo conocía muy bien. Pero por eso él termina aquí este libro con esta exhortación y este consuelo para los cristianos. Pablo dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Por qué nos captamos de nuestra salvación? Es la gracia de Dios. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. Cuando usted y yo entendemos esto, caemos en adoración y devoción a Dios. Pero cuando creemos que nosotros estamos ganando y haciendo algo, no servimos, no tenemos devoción, no hacemos nada porque creemos que es de nosotros, no lo gané. Sigo sintiendo ese pizquita de orgullo, ¿ya?, en la obra que estoy haciendo. Juan, en capítulo 1, versículo 12, dice esto: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, les dio potestad, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, usted no es cristiano porque su papá fue cristiano. Sus hijos no son cristianos porque usted es cristiano. Debemos entender eso. Ellos necesitan venir y recibir a Cristo Jesús en su vida también. No es que es generacional, entonces ahí va, ahora él va a ser y ella va a ser y ellos van a ser. No, es sencillamente la obra de Dios. Esto no es genético. Tuve un cristianito, bueno, si le llamó cristiano, sí, pero no es cristiano hasta que reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entonces, padre, su primer alcance misionero son sus hijos. A ellos tienen que alcanzar. A ellos es donde usted tiene que ir. ¿Ya? Abuelos, sus nietos. Si sus padres no han sido capaces de llevar a sus hijos a Cristo, usted debe hacerlo. Dejar ese buen testimonio para que ellos puedan venir a Cristo Jesús. Entonces, ser cristiano no está en la línea de sangre. Aquí, en Sudamérica, todos nacen católicos. En Estados Unidos, todos nacen protestantes. En Europa antes igual. Pero no tiene que ver eso. Por eso el apóstol Juan dice aquí, no es por voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por mi esfuerzo, no es por mi ingenio. No es porque nací en este hogar y entonces que salvada, voy a ser cristiano, no. No es porque yo estaba buscando intencionalmente a Dios. ¿Quién busca a Dios? Es que yo busqué a Dios. No, Dios te estaba buscando. Y con lazos de amor te ha estado trayendo. Y es por eso que ahora estás aquí. Si usted está aquí esta mañana es porque Dios lo trajo. Porque a lo mejor usted podría estar en cualquier otro lugar. Es su gracia aquí. La salvación es una obra de Dios. Eso es lo que Él hace, es su gracia. ¿Cómo sabemos esto? Porque envió a su Hijo. ¿Qué tengo que hacer yo? Es sencillamente responder a lo que Cristo hizo. Está el balance. No es que yo voy a andar caminando por la calle, yo te escogí, plum, y me cayó un rayo y Dios ya, ahora es salvo. No, yo tengo que responder a eso. A la predicación del Evangelio. Y creer que Cristo Jesús es suficiente. Que lo que Él hizo es suficiente para perdonar mis pecados, para limpiar mi vida y para darme vida eterna. Ese es lo que el Señor hace. Entonces, todo lo que estamos aquí, si hemos creído en Cristo Jesús, usted ha sido salvado. Y vamos al cielo. ¿Y la razón cuál es? La gracia de Dios. Es increíble. Yo no sé si eso a usted lo emociona o no. Saber que Él ya lo hizo.
He respondido a Él y mi vida va a responder a Él en devoción, en gratitud. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, primero dice aquí que usted y yo tenemos esta gracia en nuestra vida. Usted y yo somos salvos por gracia. Ese es el principio, pero también usted y yo estamos parados por la gracia de Dios. Es el medio en que nos movemos. No solamente el elemento de que, ok, yo por la gracia, por ese regalo no merecido, yo soy salvo. No, ahora yo también camino en esa gracia. Y crezco y maduro en esa gracia. Por eso Pedro dice aquí, mas el Dios de toda gracia. ¿Qué es lo que va a hacer este Dios de toda gracia? Él mismo dice, os fortalezca, afirme, ¿ya? Perfeccione y establezca. Aquí es el punto. Hasta ese punto, hasta que lleguemos allá hasta el final. Mientras no lleguemos a ese final, en donde ya estemos listos, glorificados, allá con el Señor, Él sigue trabajando en nuestra vida y sigue siendo por gracia. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando usted llegue al cielo? Y yo llegue al cielo. El primero que usted, si alguno de ustedes va a llegar antes que yo, ¿ya? Lo primero que usted se va a dar cuenta, o si yo llego antes que usted, lo primero que yo me voy a dar cuenta, que no me parezco a José. Me parezco a Cristo. Porque esa es la obra que el Señor está haciendo en mi vida y en su vida en este tiempo. Llevándonos cada día a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, si yo me parezco a Cristo, ¿qué crédito voy a tomar? ¿De qué me voy a enorgullecer? Si yo soy como Cristo, gloria a Dios por eso. Esta es la gracia de Dios. Eso es lo que nos da paz en nuestra vida. Pero no es el asunto de los 10 pasos para lograr la paz. No, ha sido la gracia de Dios. Usted va a llegar allá por eso. No, es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? El apóstol Pablo, tanto como el apóstol Pedro, dice, crezca en la gracia. ¿Y por qué Pedro nos exhorta a eso? Porque él lo entendió y lo vivió en su vida. Fíjate aquí en el capítulo 5, el apóstol Pedro nos ha hablado acerca de su misión, ha hablado acerca de humildad y ha hablado de guerra espiritual. Y se ha dirigido aquí a los ancianos, a los pastores. ¿Ya? Y en cada una de esas áreas, téngalo por seguro que él falló. Por eso podía decir ahí, la gracia de Dios. Entonces uno dice, es que a lo mejor yo nunca voy a poder llenar. Sí, pero es por la gracia de Dios. Es por su gracia. Es por lo que el Señor ha hecho. Y podemos descansar. Y si Pedro dice al final de su vida, usted siga creciendo en la gracia, eso quiere decir que Dios sigue usando su vida y mi vida. Si usó la vida de Pedro, que falló miserablemente, y lo usó para su gloria, y Dios fue glorificado en él, también lo hace con nosotros. Entonces nadie dice, yo fallé y ya nunca más. No, es la gracia de Dios. Pero necesitamos estar parados, firmes. Fíjate, en el versículo 1 del capítulo 5 dice que él fue testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Cuándo? Huyó y siguió a Jesús de lejos. Y si es que estuvo presente, acuérdense, los evangelios nos dicen que solo Juan estuvo presente en la cruz. Pero él dice, yo fui testigo de estos padecimientos aquí. Luego dice ahí que él fue también, en el versículo 1, que fue participante de la gloria. Mateo 17, la transfiguración de Jesús. Pero ¿sabe cuál es la historia ahí, verdad? Que se quedó dormido. Y Marcos nos dice, como no sabía qué decir, cuando usted lee el Evangelio en Marcos, le dice al Señor, ¿quieres que haga un par de casitas y nos quedemos aquí? Una para Moisés, y vea lo que estaba diciendo él. Una para Moisés, otra para Elías y una para ti. Estaba poniendo a Jesús al mismo nivel de la ley y los profetas. Por eso el Padre dice, no, este es mi Hijo amado, a él oíd. Él está sobre eso. Falló. Vio eso, pero vea, falló ahí.
Y aún así, hasta el día de hoy podemos ver su gracia. ¿No? No sé si a usted le ha pasado en donde a veces usted dice, uy, ¿por qué dije eso? Identifíquese con Pedro. Pero después, ¿y por qué dije eso? Luego en el versículo 2 le exhorta a los ancianos, dice a que ellos deben pastorear, deben cuidar el rebaño de Dios. ¿Cuándo escuchó eso Pedro? Cuando falló. Juan capítulo 21. El Señor le dijo, espéreme Galilea que allá voy a ir. ¿Y qué hizo Pedro? Oh, ya no llega. Vea la hora que es. Se fue a pescar. ¿Cuánto pescó? Nada. Y de repente Juan, mira, vea, ahí está el maestro. Y pum, se lanzó. Y cuando Pedro llegó a la orilla, estaba Jesús, tenía ya un pescado, tenía pan, tenía fuego. Y es en ese lugar, es en ese contexto en que el Señor le dice, pastorea a mis ovejas, cuida a mis ovejas. Después de haber fallado, el Señor le da la instrucción. ¿Y eso no lo anima a usted? Que a lo mejor ha fallado, pero aún Dios tiene un propósito para su vida y Dios le está diciendo, hey, ya fallaste, ahora sigue adelante. No estuviste en el lugar en que debiste estar, pero ahora debes estar. Y sigue adelante. Alimenta, cuida a mis ovejas. Eso es gracia. ¿Qué está haciendo Pedro ahora al final de su vida? Alimentando y cuidando a las ovejas. Por la gracia de Dios. Pedro le dice a los pastores, le dice, vigilen, sean vigilantes, velen, cuiden. ¿Qué hizo Pedro? Lucas 22 dice que se durmió. Él sabe cuál es el problema cuando no lo hacemos. Pero sabe que lo puedes hacer ahora entendiendo que es la gracia de Dios. También le dice que no es por fuerza, él lo trató de hacer. ¿Se acuerda cuando le cortó la oreja al siervo del sacerdote? Dice, no es por fuerza. Pedro trató de hacer la obra del Señor por sus propias fuerzas. Pero no lo hizo. No logró nada. Por eso dice, es su gracia. En el versículo 5 del capítulo 5 le dice, jóvenes, sujétense a los ancianos. No se sujetó a Cristo. Cuando Jesús le dice, voy a ir a Jerusalén a morir, ¿qué le dijo? No, Señor, no vayas. No vayas. Entonces, si usted y yo revisamos la vida del apóstol Pedro, nos encontramos que este hombre tenía mucho que hablarnos acerca de su gracia. En el versículo 5 dice que debemos revestirnos de humildad. ¿Se acuerda cuando Jesús le lavó los pies a la gente, a los discípulos? ¿Y qué dijo Pedro? A mí no, Señor. A mí no me vas a lavar. Pedro estaba demasiado orgulloso para dejar y permitir que Jesús lavara los pies a él. Falta de humildad. ¿Por qué razón? Porque él era tan orgulloso que él no le iba a lavar los pies a nadie. Ustedes se imaginan a Pedro lavándole los pies a alguien antes de que viniera el Espíritu Santo. Jamás. Y en su orgullo dice, Jesús, a mí no. Sed sobrios y velad. No lo hizo. No veló, y ¿qué nos dice al final de tu carta? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él lo aprendió. Entonces, este hombre sí sabe de lo que está hablando. De la gracia de Dios. Que a pesar de sus fallas, Dios lo volvió a usar. Y lo usó de una manera increíble. Libro de Hechos, del primer capítulo hasta el capítulo 12, Pedro es el personaje. Sí, uno dice el Espíritu Santo a través de Pedro. Dios usando a este hombre aquí. Por eso él termina aquí. ¿Ya? Y no lo vean ahí, pero qué hipócrita, ¿cómo me está mandando a hacer algo? Él está sencillamente diciendo, hey, esto es lo que significa estar en la gracia de Dios. Puedes fallar, pero Dios te va a seguir usando. ¿Cuántas veces te va a usar? Las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces usted dice, el Señor cuenta? Vea, si usted falla, usted peca, usted se arrepiente,
gira 180 grados y ahí está. Confiesa su pecado, se arrepiente, el Señor lo vuelve a usar. Lo vuelve a usar. Y se pone ahí a los pies de Cristo para recibir todos los recursos que Él tiene para usted y para mí. ¿Cómo? A través de su gracia. No es que me lo gané, sino Dios lo ha dado en su gracia. Cada día que usted se levanta, cada día que usted abre los ojos, usted puede decir, las misericordias de Dios son nuevas. Esa es su gracia. En otras áreas, a lo mejor, o en otras esferas, usted estaría eliminado. Pero en Dios no. ¿Cuántas oportunidades da Dios? Yo sé que la Biblia dice, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre. Ya, 120 años estuvo Noé construyendo el arca. O sea, Dios no se va a cansar contigo, a no ser que vivas más de 120 años. ¿Verdad? Pero Dios está ahí y su gracia está ahí. Su misericordia nueva cada mañana. Dios no te desecha cuando lo representas mal. Dios te da oportunidad. Y esa es la gracia de Dios. Es la gran diferencia que Dios nos muestra entre la ley y la gracia de Dios. La ley te dice culpable por no haber hecho. La gracia dice inocente por lo que yo he hecho. Por lo que Cristo hizo. Cuando recibimos a Cristo Jesús. Imagínense usted y yo pecadores. ¿Ya? Y no es que uno se ande enorgulleciendo de su pecado, yo soy más pecador que usted. O yo fui más pecador que usted. Pero todos nosotros íbamos al mismo lugar, no importa qué cantidad de pecado tuviera. Al mismo lugar. Pero que Dios tomara a la vida de usted y la vida mía, ¿ya? De seres imperfectos, este Dios perfecto, santo, justo, y nos usara a pesar de que no nos necesita. Ay, es que si este ministerio no estoy yo, este ministerio se muere. Claro, si es la carne, sí, le va a morir, porque la gente está siguiéndolo a usted. Pero si es de Dios, ¿qué va a pasar? No se va a morir. Entonces Pedro habla acerca de esto, su gracia. Que cuando usted se pone a eso y dice, wow, el Señor me ha perdonado. El Señor me ha limpiado, el Señor me ha dado otra oportunidad. Y otra oportunidad. Y otra oportunidad. ¿Qué va a hacer usted? Devoción y adoración. No es de otra forma. Tiene que venir, se arrepiente, Dios lo perdona y Dios le dice, aprende de tus errores. Aprende de tus fallas. Eso es lo que Pedro hizo. Vea lo que dice para ir terminando en Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Luego dice versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando entendemos la gracia de Dios que se ha manifestado a su vida, usted va a responder a eso. ¿De qué manera? Viviendo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada, que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí es mi responsabilidad. La gracia del Señor ya nos dio la salvación. ¿Qué debo hacer? Yo respondo a esto, aprendo de mis fallas, aprendo de mis errores. Esto es lo que Pedro hizo y es lo que Pedro entendió. Es lo que Pedro vivió y es lo que podemos ver por medio de sus cartas. Entonces yo debo hacer lo mismo. Dios nos usa a pesar de todos nuestros defectos. Y usó a Pedro no porque Pedro era una persona así como, oh, excelente. No, porque Pedro fue una persona que se dejó enseñar. Enseñable. ¿Qué debemos tener nosotros? Un corazón enseñable. Cuando Dios te enseña, aprende. Aprende de sus errores y dice, Señor, ayúdame a no caer en esto.
No es que era perfecto, sino tenía esta capacidad de ser enseñado. Y Dios lo restauró, Dios lo perdonó, Dios los capacitó y Dios lo puso otra vez. Y nadie va a poder negar ese hecho. Aunque fracasó miserablemente, fue usado poderosamente por Dios. ¿Por qué Dios no puede hacer lo mismo con nosotros? Es que yo no soy Pedro, pero la gracia es la misma. Para todos. No varía. Pedro no fue salvo de una manera diferente a la que usted es salvo. Es lo mismo. Y esta es la exhortación que él da aquí. Puede hablar con autoridad. La gracia de Dios. Vívela, recíbela, vívela, entrégala. Da a otros lo que tú de gracia has recibido. No se enfoque en sus fallas, sino que enfoques en la gracia de Dios. Entonces, si cometiste error, fallaste, pecaste, ok, te arrepentiste, pum, vamos. Sigue adelante. No lo vuelvo a repetir. Con la ayuda de Dios ahora sí lo podemos hacer. ¿De qué manera? Primero, caminar en el Espíritu. Para poder caminar en el Espíritu necesitamos depender del poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no volvamos a hacer el mismo error otra vez. Vayamos en otras áreas, sí. Podemos, sí. Pero con la ayuda de Dios ya no necesitamos hacer lo mismo. La gracia de Dios nos motiva a servirle. Y no es un asunto de que voy a servir. No, porque cuando tú entiendes esto, que soy lo que soy por la gracia de Dios, ¿qué haces? Sirves. Entonces, si la gracia de Dios no está entendida en el corazón del cristiano, entonces no va a servir, va a ser inútil. No va a ser efectivo, no va a dar fruto. Pero cuando la gracia se entiende, te motiva a hacerlo. Porque dices, wow, este Dios hizo todo. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer? Presentarme como sacrificio vivo delante de Él y servir a Dios. La gracia de Dios te sostiene en las pruebas. En 2 Corintios 12:9 Pablo dice, ahí bástate de mi gracia. ¿Qué? Es suficiente para tu vida. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando pruebas difíciles? La gracia de Dios, aférrate a la obra de Cristo Jesús. Aférrate a Cristo Jesús. ¿Qué más? La gracia de Dios te invita a venir a ese trono de la gracia. Puedes venir confiadamente a lo que el Señor Jesucristo hizo. Y pone fija nuestra esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? En esa gracia en la cual Dios va a cumplir un día todo lo que Él prometió. Y va a regresar. Por eso es increíble cómo termina la Biblia. Por eso a esto no se le pudo haber ocurrido a un hombre escribir eso. ¿Cómo termina la Biblia? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, necesitamos la gracia de Dios cuando comenzamos en nuestra vida cristiana y la necesitamos hasta el final. O sea, que durante todo ese tiempo yo debo vivir en la gracia de Dios. Todo el tiempo. Ese regalo no merecido. ¿Cuántos tienen ese regalo no merecido? Todos los que han creído en Cristo Jesús. No es que recibiste menos regalo que otros. No es que recibiste a lo mejor un cuarto de regalo, no. Si tú has creído en Cristo Jesús, dice que eres hijo de Dios. Lo que cantábamos ahorita. Lo que cantábamos. ¿Y cómo se va a reflejar en eso? En adoración, en devoción, en servicio, en confianza, en esperanza, en paz. Que se produce por la obra de Cristo Jesús. No por nuestras capacidades. No por lo capacitado que pueda ser yo para motivarte, sino es la obra del Espíritu Santo de Dios. De Dios. ¿Cuándo podemos realmente hacer la obra de Dios a la manera de Dios? Cuando nos entregamos a estas manos crucificadas por nosotros y dependemos de Él. Y es ahí donde tú y yo vamos a ver esa obra de Dios. Y al final de la vida, que nos toque vivir aquí en esta tierra, el tiempo que nos quede, cuando lleguemos allá, el Señor nos va a decir, buen siervo fiel, como Silvano.
Yo creo que eso es. Y cuando uno dice y escucha eso y ve a Cristo Jesús, sí, es su gracia. Yo no sé si usted ha puesto a pensar en eso, que cada día usted se debe parecer más a Cristo. Y eso no sé si le da emoción o le da terror. ¿Por qué? Porque ¿qué está viendo la gente? ¿Está viendo más a Cristo? ¿O a quién está viendo? Yo creo que eso es en donde debemos descansar, en que el Señor nos está moldeando y llevando allá. No es que hemos terminado, no es que Dios ha terminado de tratar contigo. Dios va a seguir tratando contigo todo el tiempo que nos quede aquí. Porque ninguno de nosotros puede decir perfección infinita. Ya, no. Esa es la obra de Dios. Un día seremos semejantes a Él. 1 Juan 3, versículos 1 y 2. Es la esperanza que tenemos. Y los que tienen esta esperanza, dice que se purifican. Y un día seremos como Él. Entonces imagínense un día abrir los ojos, usted llega al cielo y ve a Jesús y un espejo. Claro, dice, a lo mejor yo no voy a ser igual, pero usted va a estar moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Y va a darse cuenta que hay más de Cristo en usted que más de José, más de Juan, más de Pedro, más de Víctor, más de María, más de Vic, es más de Cristo. Y para que eso ocurra, usted debe morir. Debe morir. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Y eso va a ocurrir en la medida que usted entienda que es por la gracia de Dios. No es por usted, es por lo que el Señor hizo. Y hoy día vamos a compartir comunión y agradecer a Dios por eso. Cuando comparta la comunión, agradezca, Señor, gracias, porque estoy siendo transformado a tu imagen, a pesar de mis fallas. Tú estás trabajando en mí. Y gloria a Dios por eso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor. Agradecemos por tu bondad, por tu misericordia y por sobre todo por tu gracia. Recibimos, Señor, todo lo que tú nos das con gratitud, entendiendo, Señor, que es tu obra. Consumada es, Señor, terminada, y que nosotros hemos recibido eso. Ayúdanos, Señor, a experimentar realmente de la manera real, genuina en nuestra vida esa obra, Señor. Pero también entender que tú estás trabajando en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Oh, es increíble, Señor. Oramos para que nos ayude, Señor, a que realmente podamos mostrar al mundo, Señor, en nuestra vida, más de ti en nosotros. Y sí, a lo mejor, Señor, hay áreas en nuestra vida que necesitan ser trabajadas, Señor. Aquí estamos. Tú las conoces y tú puedes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en tu palabra, cambiar, transformar, moldear, quitar, poner. Tú haz, Señor, lo que tengas que hacer en nuestra vida y nosotros recibimos con gratitud lo que tú hagas, Señor. Queremos compartir esta mañana el pan y el jugo, Señor, agradeciéndote por tu gracia, por tu amor. Gracias por perdonarnos, por limpiarnos. Gracias por recordarnos, Señor, que tú, Señor, que a pesar de lo que hemos fallado, tú nos quieres seguir usando. Y que estás siempre ahí, que solamente necesitamos responder a eso. Gracias, Señor. Te adoramos y exaltamos tu precioso nombre, que es sobre todo nombre. Al único sabio Dios, al creador de los cielos y de la tierra, el que sostiene todo esto. Al autor y consumador de nuestra fe, te adoramos en esta mañana. Recibe, Señor, nuestra adoración. Que no sea solamente en un cántico, sino también, Señor, que sea en nuestro vivir, en nuestro diario vivir.
en el ser y en el hacer. Que tú recibas la honra en todo. Gracias, te adoramos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Vamos a compartir la comunión.